Señor, gracias por este tiempo. Y gracias por el tiempo que nos queda, Señor. Gracias, Padre, porque ahora viene tu palabra, Señor. Ahora viene tu enseñanza, tus instrucciones, Señor. Tu guía para nuestras vidas. Circuncida nuestros oídos, Señor, para poder escuchar bien lo que tu siervo trae esta tarde para tu pueblo. Bendecimos, Señor, a nuestro hermano Antonio. Bendecimos su vida, su ministerio. Bendecimos su caminar, su matrimonio, Señor. Lo bendecimos, Padre, y te pedimos que esta tarde pongas carbones encendidos en su boca, para que nada que lo salga de él sea del hombre, sino sea tuyo, Padre. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Buenas tardes, Dios bendiga. Veo que un día más estamos aquí, aunque llueva, ¿verdad? Aunque haya sol, aunque haga frío, aunque los árboles se están llevando el viento, pero seguimos esperando en Cristo Jesús, ¿verdad? Hay que ver esos vientos, amado. No se olviden de poner la mesa. Sí, vamos a poner la mesa, vamos a prepararla. Un fuerte aplauso para el pastor y Angelina. Van a visitar a la madre de Laura, a la Celi, al hospital. La otra vez no pudieron y hoy es el momento de poder hacerlo. Y ellos representan a cada uno de nosotros, ¿verdad? Representan a la iglesia y qué bueno que el Señor envíe a esos representantes para llevar sanación, para llevar liberación y para que sepa que Cristo está en todo lugar, ¿verdad? Yo, hermano mío, estaba recordando este viento, ¿verdad? Este viento tan tremendo que está habiendo, ¿verdad? El otro día cuando yo estuve en Sevilla, yo iba para casa de mis padres y veía los árboles tumbados en el suelo. Es una calle prácticamente cerrada y todos los naranjos estaban en el suelo. Y siempre hemos visto vientos y hemos visto uno o dos árboles que no estaban muy bien cogidos y al tener escasa raíz pues se han caído. Eso entra dentro de lo normal. Pero este viento tan fuerte, ¿verdad?, que está derribando incluso árboles con buenas raíces. ¿Qué querrá el Señor
hablarnos a través de esos vientos impetuosos, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra cimentación? ¿Dónde están nuestras raíces? ¿Qué profundidad tiene en el Evangelio, en la vida de nuestro Señor, en la búsqueda de su reino? Ahí no hay polilla, ¿verdad?, que se lo coma, ¿verdad?, es eterno. ¿En dónde estamos edificando nuestra casa? ¿Cuál es tu casa? La que tengo ahí en Ricardo Sorero. No. Tu casa primeramente es esta. Esta es tu casa. Por eso la pregunta es, ¿dónde está edificada tu casa? ¿Verdad? Nuestra casa está edificada en Cristo Jesús. Y a través de estar en Cristo Jesús nos une y nos unifica a través por medio de la palabra y sobre todo por medio del Espíritu Santo. Que él ya nos habló que Él se marchaba, pero era necesario que Él se fuera para que el Espíritu Santo nos guiara a toda verdad, ¿verdad? Por eso sabemos que estamos en la verdad. La verdad es Cristo Jesús. El camino, la verdad y la vida. Pero asombrado de este viento, yo imaginaba el día ¿recordáis el día que se derramó el Espíritu Santo? Dice que vino un viento que muy fuerte, ¿verdad? Mira, están hechos dos, desde el 4 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. ¿Recio qué es? Fuerte, un viento fuerte, el cual llenó toda la casa en donde estaban, ¿qué? Sentados. Está hablando de una congregación. Está hablando de creyentes esperando manifestaciones y manifestaciones de Dios. Y se le aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre ¿qué? Sobre cada uno de ellos, ¿verdad? Y a partir de Dios encontrarnos el lugar donde deberíamos estar, bendijo a la iglesia, bendijo a la reunión de los creyentes, y no solamente los bendice la reunión, sino que ahí nos da las herramientas necesarias a través del poder del Espíritu Santo de que todos los de afuera nos entiendan. ¿No se derramó el Espíritu? ¿Y quiénes estaban entendiendo lo que se hablaba? Los que estaban afuera. ¿Cómo ellos, no siendo de esta nación, de esta ciudad, hablan en nuestro propio idioma? ¿Verdad? Entonces vemos que el amor de Dios y la entrega a sus discípulos en sus manos es un don para que la gente de afuera pueda entender el Evangelio, ¿verdad? Por eso a Pedro también le dijo, las puertas del cielo, las puertas no prevalecerán, ¿no? Sino que lo que desataras aquí en el cielo será, y en el cielo será desatado aquí, lo que desates aquí será a viceversa, ¿no? ¿Qué nos dio? Un poder de podernos movernos en áreas a personas que están perdidas y necesitan del Evangelio, necesitan de conocimiento, ¿verdad? ¿Tú crees en ese conocimiento? Dios lo demostró. Dios se le vistió de su gloria y se hizo discípulo. Es que el Señor tuvo poderes y hizo tales cosas porque era Jesús. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que Él no vino en semejanza de Dios, sino se le vistió de su gloria y se hizo hombre. Entonces es una forma de cuando empezamos a leer la Biblia, que muchas veces vimos a Jesús el divino y no entendemos a Jesús el siervo de Dios. Para poder leer los pasajes con una exactitud y una revelación de la palabra. Cuando tú lo ves como discípulo a Jesús y sobre todo intentas entender el mensaje que quiso hacernos Jesús que entendiéramos, ¿qué fue? ¿Qué fue el mensaje? Que a través de una relación con el Padre todas las cosas las podíamos hacer. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. Hay tiempos, estamos viviendo tiempos que son de dureza para el creyente,
donde soplan esos vientos, donde hay gente que ha trabajado arduamente en sus ministerios, otros que trabajan más, otros que trabajan menos. Dios siempre está probando la casa, a ver en qué zona está edificada, si está edificada en roca, si está edificada en arena. Y eso, ¿cómo lo prueba el Señor? En un instante no, lo prueba a lo largo de nuestra vida como creyentes que somos, ¿verdad? ¿Tú sabes que tú tienes que morir? Todos tenemos que pasar, ¿verdad? Todo el mundo esperamos que nuestra muerte pues sea que te quedes dormido en la cama, ¿verdad? Pero a cada vida unos son por enfermedades, otros pues, han perdido un familiar, otros la han matado, otros un accidente, cada uno de una forma diferente, pero todos tenemos que partir. Él viene como el ladrón la noche, y ¿qué significa como el ladrón la noche? Cuando menos lo esperamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice eso? Que tenemos que estar velando. Yo hoy ponía en memoria a Laura y ponía en memoria a su madre, a Araceli. También quería poner en memoria a Teresa, a la Cañeta, a la familia de ambos. Quería poner también, como el otro día en el grupo de oración de intercesión, a Miguel con su boca, a Laura y a Maite, que hoy están un poco constipadas, a una amiga de nosotros, que es Pinal, que está con el hígado un poco mala, está ingresada en el hospital, a un matrimonio que hoy se ha hablado, ¿no? de Honduras, que han perdido a un familiar suyo de un tiro, ¿no? Por ser policía. Vemos cómo está el mundo, cómo por diferentes cosas y aflicciones en nuestra vida podemos estar pasando por diversas pruebas, pero es que nunca se va a ver la cimentación de no estamos edificados, sino a través de ¿qué? De las pruebas, de la aflicción. Y más, Jesús nos dijo que todas esas cosas eran necesarias que nos sucedieran y pasaran. Si tú piensas que porque estar en Cristo Jesús no vas a morir, estás erróneo. Porque estar en Cristo Jesús no te va a suceder nada, estás erróneo. Aquí la prueba es cómo ejerces tu vida en Cristo Jesús y en qué estás descansando tú en Cristo Jesús. Pero tenemos una confianza y una confianza en nuestro Señor. Es la que yo quería leeros antes de comenzar con los estudios. Vamos a irnos a Mateo 5. Y aquí pone el sermón del monte. ¿Hay un sermón en dónde? En un monte. Y este se llama la bienaventuranza. Y dice, viendo la multitud subiendo al monte y sentándose, vieron a él sus discípulos y abrieron su boca y les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed y justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois por cuanto por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron ¿qué? Antes que nosotros. De verdad que en nuestro Señor hay un descanso y un descanso eterno, porque el creyente antes, sin conocer a Dios, no sabíamos por qué estábamos aquí, ni qué teníamos que hacer, ni a dónde teníamos que ir. Pero cuando tenemos fe en nuestro Señor ya sabemos
el por qué estamos aquí, ya sabemos lo que debemos hacer aquí y sabemos dónde vamos a partir, ¿vale? ¿Por qué decía Pablo que a mí la muerte incluso para mí es ganancia? ¿Verdad? Se acabó, ¿no? Sabemos que es un tiempo de prueba el que estamos aquí y nos espera ¿qué? Una vida y una vida eterna. Y eso lo tiene que tener el creyente. Antes veíamos la muerte como algo desastroso, pero Pablo llegó a verlo como algo de ganancia. Y así también tenemos que verlo con nuestras propias vidas y también con la vida de nuestros seres amados. Porque en Cristo Jesús no hay pérdida, siempre es ganancia. Antes un familiar mío se moría sin Cristo Jesús y era una persona que sabía que perdido, porque no había recibido a Cristo Jesús. Pero sabemos que en Cristo Jesús nuestro Señor nos lo tiene todo guardado. Porque un día nos sentaremos todos ¿a qué? A una gran mesa. ¿Y dónde nos servirá? ¿Qué nos va a servir? Nuestro Señor. Entonces vemos la muerte como una habitación al lado, ¿verdad? Si mi padre, si mi madre, si un familiar mío se metiera en la habitación de al lado, yo no los puedo ver, pero sé que están ahí, ¿verdad? Y esa es la esperanza que tiene el creyente. En Cristo Jesús no tenemos pérdida. Todos son ganancias, todo aquel que confía en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Qué consuelo, ¿verdad?, el saber que todo esto es un tiempo de aflicción, pero también saber que aquí en esta tierra vamos a recibir también el consuelo de nuestro Señor. Dice, Él está a la diestra del Padre intercediendo, ¿por qué? Por cada uno de nosotros, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos da todas las cosas a conocer y sube y baja, ¿verdad? Por eso cuando yo estaba solo en mi vida y yo no entendía muchas cosas y muchos sucesos de mi vida y me afliccionaba y deseaba la muerte, pero cuando recibí a nuestro Señor y al Espíritu Santo dentro de mí, ¿verdad? Él fue mi amigo fiel y mi consuelo en cada momento. Cuando me ha visto afligido, el Espíritu Santo que está dentro de mí siempre me ha dicho, Dios te ama. Siempre me ha dicho, levántate de esa situación y prosigue hacia adelante. Cree en mí que todo es por algo. Todas las cosas creyentes le ayudan para bien. Y siempre he recibido en los caminos del Señor la palabra adecuada para poder levantarme en el poderoso nombre de Jesús. Porque entendí que yo estoy hecho de barro, que me parto, que me rompo. Y entendí que nada puedo hacer nada por mí mismo, que todo lo puedo hacer en Cristo Jesús. Y que verdad es, que en otro tiempo, cuando aflicciones muy duras venían a mi vida, no podía levantarme del suelo, pero hoy todas las salto en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Porque somos más que victoriosos por medio de Cristo Jesús, ¿verdad? En Él todo lo podemos hacer, ¿verdad? Si no recuerda a nuestro gran amigo y hermano Job, ¿lo recordáis, no? Él fue probado y duramente. ¿Pero quién lo probó? Dios no, Dios ponía la mano por él. ¿Tú has visto mi siervo Job justo? No hay ninguno como él. Fue el enemigo, ¿verdad?, que lo pidió a Zarandeo, ¿verdad? No. Él te honra y te alaba porque tiene todo lo que tiene, tú se lo das tú y tú lo tienes cubierto. Si se lo quitas, verás cómo te iba a maldecir. Y vemos como Dios le da derecho para tocarlo menos su vida, ¿verdad? Y vemos la impiedad que tiene el enemigo a la hora de tratar una vida. Por eso sabemos que por eso el creyente debe de saber cuando es tratado por el diablo y cuando es tratado por Dios. Porque Dios no paga mal por mal, sino Él como Padre
castiga y disciplina al hijo, ¿pero para qué? Por amor a él. Pero el enemigo no viene a disciplinar para que te vuelvas de un camino. El enemigo viene a destruirte para que tú maldigas al Señor. Por eso la disciplina de Dios es muy diferente a la disciplina del diablo. Por eso yo tengo que saber cuando me viene algo movido en mi vida, si estoy verdaderamente en las manos de Dios, aleluya. Pero si estoy en las manos del enemigo, lo que me espera a mí, ¿verdad? Deseché la cobertura de Dios. Y si desechas la cobertura de Dios, ¿a quién le estás perteneciendo tú? Aquí hay dos paternidades. ¿Cuáles son? La de Dios y la otra, ¿cuál es? El padre de mentira. El padre de que te engañó. El padre que te sujetó. El padre que te mostró la puerta ancha y espaciosa y tú la escogiste y la aceptaste, ¿verdad? El padre de mentira que te hizo comer de ese fruto del conocimiento del bien y del mal, porque tú pensabas que te ibas a hacer mayor a Dios. Y empiezas a ofrecerte cosas que no te unen, no te hacen más que Dios, sino te hace una total separación de Dios en la desobediencia. Y eso es lo que crea el padre de mentira. Separarte de Dios para que una vez que estés en sus manos viene el león rugiente. Está esperando a ver a quién devorar, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que estar confiados en nuestro Señor y desechar toda mentira del enemigo. Que lo primero que quiere hacer en nosotros es que nuestra boca pronuncie desobediencia a Dios o nuestro proceder y nuestro caminar o las intenciones del corazón sean opuestas a Dios, porque Dios ¿qué mira? El corazón del hombre. Por eso el Señor no te disciplina cuando tú no vienes a la iglesia. Ya te ha disciplinado antes de venir. Porque tú ya decidiste ayer o antes de ayer en tu corazón no venir. No venir porque no me place, porque no me gusta el hermano de la puerta, no me gusta la otra hermana, o no quiero ir a recibir la enseñanza. Yo no digo que Dios te discipline cuando tiene algo que hacer, porque nosotros andamos en la libertad en Cristo Jesús. Pero yo te digo como aquellos hombres que vendieron la heredad y mintieron ¿contra qué? Contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tú no le puedes mentir, no le mientas. Tú temes más a Dios que al hombre. Tú me dices a mí, Antonio, le dices al pastor, estoy malo, no pasa nada, quédate en casa, estás malo. Hoy he tenido que trabajar, no pasa nada, tienes que trabajar, tú andas en la libertad en Cristo Jesús. Lo malo que nosotros, que tenemos que estar velando por vuestras almas, tú estés mintiendo no solamente al hombre, sino estés mintiendo al Espíritu Santo y trayendo versiones que no vienen a tu vida, y el enemigo se está apoderando de tu corazón y de tu mente y te está metiendo en tu corazón que Dios no ve esas cosas. Y Dios lo primero que ve es las intenciones del corazón. Y los siervos de Dios que intentan que no te lleves golpes, porque Dios al que ama va ¿a qué? A disciplinar. No mientas. Si es que no tienes la necesidad de mentir, andas en la libertad en Cristo Jesús. Pasa que el enemigo te mete esa cosa en la cabeza, que mientas, te mete un argumento en la cabeza. Es como la concupiscencia. La concupiscencia es el hecho antes de cometer algo, y cuando lo cometes, ¿qué germina? Germina muerte. El hombre amó más la vanidad y buscaba más la mentira, ¿verdad? El otro día nos habló nuestro hermano en Proverbios 4, ¿verdad?
nos habló de cómo era el hombre, de las intenciones del corazón del hombre, de cómo deberíamos devolvernos a nuestro Señor. Y yo meditaba en mi caso sobre esas palabras que el hermano nos dijo y las expresiones que tenía David a la hora de hablarnos como hijos, hijitos míos, ¿verdad? Y dice en Proverbios, yo fui delicado, ¿verdad?, para los ojos de mi madre, ¿no? Y tuvo cuidado por su padre. Y cuando vemos eso, que toda la palabra es inspirada por Dios, ¿quién fue delicado para su padre y para los ojos de su madre? ¿No fue Jesús mismo? Y así ni todo aprendió a la corrección y aprendió a moverse como Dios quería. Me dice que él mismo aprendió la obediencia por lo que padeció. Entonces, ¿cómo aprendemos nosotros la obediencia? A través de la negación de lo que mis ojos ven, pero tengo que afirmar más en mi corazón lo que Jesús dice. Porque el enemigo levanta espejismos en los desiertos. ¿Sabes lo que es un espejismo, no? ¿Se escucha eso, no? Cuando uno está en el desierto de un espejismo, que ve una mentira, ¿verdad? Y cuando ve la mentira, ¿qué hace? Se adentra más en el desierto. Y el espejismo, cada vez que antes se adentra más en el desierto, ¿cómo está el espejismo? Más lejos, ¿verdad? Y al final no haya agua porque es una mentira. Y al final nos hemos separado de un sitio donde estaba estable, persiguiendo la mentira. Tenemos que amar y amar la verdad de Dios. Nosotros nos confundimos, pero Dios es verdadero. ¿Tú lo crees? Yo lo creo así. Por eso vamos a seguir con este mismo tema 10, que se titula Manteniendo la presencia de Dios. Mantenemos la presencia de Dios, mantener la presencia de Dios depende de ti, ¿eh? Y depende de mí. Cada uno tenemos que velar, ¿verdad? Velar por nuestras vidas. Si tú estuvieras no sé, en el Polo Norte, acá hace frío, ¿verdad? Yo veo la ¿cómo? Qué frío, ¿verdad? Nosotros que somos del sur. Bueno, tú imagínate que tu vida depende en el Polo Sur y depende unos de otros, que todos tenemos como pueblo en una zona muy fría, y todo depende de nuestra vida y de nuestro bienestar si ese fuego no se apaga. Un día velo yo y estáis todos dormidos y yo me tengo que preocupar de cortar leña, de buscarla y avivar el fuego para que todos vivamos. Y otro día te encargas tú de, si uno fallara, ¿qué sucedería? Por eso incluso las escrituras dice andar de dos en dos, ¿verdad? Por si alguno cayera, ¿quién lo levantaría? Por eso nosotros, cada uno de nosotros tenemos que tener nuestro fuego encendido. Y si alguno se enfría, ¿qué tenemos que hacerle? Calentarlo. No así, calentarlo con palabra de Dios, con aliento de Dios. Dice la palabra que nos alentemos unos a otros, no que nos destruyamos unos a otros. Esa no es la iglesia de Cristo. No es que el hermano ha pecado. Bueno, todos somos pecadores. Y dice que tal como nosotros hay un paso tan fino de ser discípulo de Dios a ser un justiciero. Nosotros no estamos llamados a juzgar. Todos nos vamos a presentar ante un juicio. Y como tú juzgas aquí, será que juzgado. Y dice que la prueba del hermano, que si tú la administras mal, o sea, que si tú la juzgas, que si tú la condenas, dice que la tuya viene en camino.
nosotros, dice, si tuviera fe, ¿verdad?, que nos trasladara a montaña, ¿verdad?, y esperanza, ¿verdad? Pero si no tienes amor, de nada te vale. Tenemos que amar. Dice la palabra que como si tú hubieses caído. ¿Cómo me gustaría a mí si yo hubiera caído? Es una mentira, he robado, he mentido, he decepcionado a alguien. ¿Cómo me gustaría que una vez que me han pillado, ¿recordáis esa mujer adulta que la cogieron en pleno acto de adulterio? Y esa mujer, claro, ella en su placer estaba contenta, estaba conforme. Pero cuando viene el juicio te sacan, te pillan, ¿verdad? Y te exponen públicamente, ¿para qué? ¿Qué era la ley? Apedrear y matar. Pero vino Jesús y dijo, escribió en el suelo y dijo, quien esté libre de pecado, que se atreva y tire la primera piedra. ¿Y todo lo que hicieron? Soltarlo. Ay, ángel bello y hermoso que te vi caer porque hallé iniquidad en tu corazón y te creíste más que Dios y te querías poner en lo alto, ¿verdad? Y a veces, creyentes, se halla iniquidad en el corazón. Porque no han entendido la línea tan delgada que es de ser discípulo a creerse Dios. Solo Dios juzga. Y el creyente solo obedece a papá, ¿verdad? Las enseñanzas de nuestro Padre. Y estar atento que como yo mida voy a ser medido. Entonces voy a intentar, sé que la persona cometió un fallo, pero mañana puedo ser yo. Y entiendo que en el movimiento espiritual la vida es un boomerang, que al final lo que yo lanzo se va a volver contra mí, ¿verdad? No van a tener piedad conmigo el día que cometa un fallo porque no la tuve con los demás. He visto gente que viene a la iglesia y ve, su vida está totalmente desordenada y cuando vienen a la iglesia y ven un fallo en el hermano, dice, no, porque yo voy a la iglesia, no voy más a la iglesia porque el hermano me habló mal o me miró mal. No. Oye, aquí nadie es perfecto, aquí estamos intentando, estamos creciendo mutuamente. Pero tú, con el desorden que tienes en tu vida, tú lo que estás adquiriendo más repercusiones aquí en la tierra mandada de los cielos que beneficio. Porque tal como midas y juzgues, serás medido y juzgado. Y nosotros no queremos eso. Nosotros queremos mantener la presencia de Dios, y mantener la presencia de Dios es a base de la obediencia, de la humillación, de la comprensión de unos por otros y mirarnos a todos unos a otros como Cristo nos mira a nosotros. ¿Cómo quisiera que te mire Cristo, verdad? Si Cristo nos mirara así, ¿verdad? ¿Quién se podría mantener en pie, verdad? Delante de nuestro Señor. Pero el Señor siempre, incluso viendo nuestro pecado, ¿qué hizo? Darnos la mano, levantarnos. Pecamos en el Edén, ¿qué hizo? No se vayáis vestidos como ustedes quieren vestir, esperarse que yo os visto. Tuvo repercusión su pecado, la tuvo. Pero que Dios no quiere que andemos desnudos, tenlo siempre en la certeza en tu corazón. Él siempre quiere restaurarnos y que entendamos las cosas. Por eso no es lo mismo tener a Dios por encima que tenerlo. Amén. Bueno, estamos en el tema 2, que es cómo mantener la presencia de Dios. Punto A es la obediencia y punto B la revelación de la palabra, ¿verdad? La revelación de la palabra, ¿qué es? Fundamental y fundamental ¿para quién? Para el creyente. Porque sin revelación de la palabra, el enemigo nos puede mentir, nos puede engañar utilizando ¿qué? También la palabra de Dios. Y nosotros no queremos eso. Aquí somos un pueblo que ¿a quién tenemos como cabeza? A Cristo. Y por Cristo, a través de Cristo Jesús nos sujetamos unos
a otro. Pero porque tenemos a Cristo como cabeza, ¿verdad? Por eso entendemos lo que es un gobierno de hombre y un gobierno de Dios. Pues si fuera un gobierno de hombre, aquí, el gobierno de hombre, ¿qué hace? Aquí se hace lo que yo digo. En el gobierno de Cristo no es, hacemos lo que Dios dice. Por eso empezamos a comprendernos y a amarnos y todos nos unificamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Te lo digo porque casualmente yo estuve hablando el viernes en la escuela de evangelismo, salió el tema y hablamos de los nicolaítas que hablan en Apocalipsis 2, ¿verdad? Pero es que cuando fui el sábado a firmar la documentación de las prisiones para entrar 2 años, pues después estaba yo con los ministros, con Antonio y su hermano Manolín, y quién venía, y Jeremías, y yo fuimos al pueblo de Carmona a picar algo, ya era tarde. Ellos venían detrás de la cárcel de Morón, unos presos que venían de permiso, y pernotan allí, y aparte pues reciben la palabra porque es un centro cristiano. Y pues tal como terminamos, pues fuimos a comer algo. Y en la comida también salió el mismo tema de los nicolaítas y me preguntaron mi punto de vista y yo les dije el punto de vista mío sobre el nicolaíta, que era un gobierno y era un gobierno de hombres. Pero es que cuando llego el domingo, la palabra que da el pastor también es el Apocalipsis 2, ¿verdad? ¿Qué dice en Apocalipsis 2? Dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. O sea, Cristo dice esto. Yo conozco tu obra y tu arduo trabajo y paciencia, que no soporta a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y qué, y no lo son. En eso hemos sido todos probados y sobre todo aquí en esta casa, ¿no te sientes muchas veces identificado? Que nosotros no hemos... Yo me siento muy bien porque me he visto que no he recibido un gobierno nicolaíta, no he seguido un hombre, ¿verdad? Cuando tú recibes al hombre, tú ves a un más siervo de Dios que anda en robo, que anda en fornicación, que anda en adulterio, ¿verdad? Pero como tú quieres un gobierno de hombre, tú que sigues al hombre y te olvidas de Dios, ¿verdad? Pero en eso la palabra Jesús nos dijo que cuando viéramos estos tales, ¿qué tendríamos que hacer? Apartarnos. Lo hemos hecho todo, ¿verdad? Nos apartamos. Ahí tenemos ese galardón, ¿verdad? Dice, conozco tu obra y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado, ¿qué? Mentirosos. De verdad, yo agradezco la escuela que a mí, el Señor me ha dado a mí personalmente, porque yo iba con mi fe, con mi ilusión, ¿verdad? Yo me iba a Guatemala, me iba a México, pero cuando yo vi a ese hombre levantar una espada y decirse que era Melquisedec, y todo era el apóstol y el de la mano derecha, fornicando, saliendo hasta en los periódicos por violaciones. Y cuando yo leo este pasaje que no puede soportar los malos, y cuando yo vi al lobo disfrazado de oveja y yo vi esa situación y a mí me afectó en mi vida espiritual y empecé yo a ver lo que me decía la Escritura, cuidado y apartarlo. Esto ya empecé yo a decir dónde yo estoy, pues yo no temo al hombre, sino temo al que puede matar mi alma, que es nuestro Señor Jesús. Y debemos de hacer apartarnos. ¿Qué tomamos la decisión? De apartarnos. Pero otros tuvieron miedo, ¿qué? Al hombre. Los favores del hombre. Tú sígueme, que tú vas a ser pastor. Cállate, que tú vas a ser pastor. A mí hace años me pasó otra anécdota igual. Me prometió un apóstol que iba a llevar una iglesia en Sevilla. Pero todas las prédicas de él terminaban en dinero. Y
Y yo fui una vez a su casa a hablarle y le digo, oye, no me parece esto bien. Y fue decirle eso y me puso por diablo, me levantó la voz. Total, que sin darme cuenta me levanté, me dice, cállate porque a ti te ha prometido el apóstol llevar una iglesia y yo ya me he comprado 5 coches. Y digo, yo ya sé yo con quién estoy hablando yo. Y me levanté la mesa y eso le sentó peor, ¿no? Tú imagínate, yo iba saliendo de su casa y el otro detrás mío encendido gritándome. Pero me volví sin darme cuenta, yo pensaba que yo era pequeño, yo estaba creciendo en el Evangelio y le dije, mira, el chiringuito que tú tienes montado, Dios te lo va a cerrar. Y me fui, pero me fui muy dolido en mi corazón, muy dañado, no sabía si había peleado con Dios, si no, porque estaba creciendo. Pero como Dios confirma, ¿verdad? Voy a la semana siguiente, voy en mi coche, voy al polígono y cuando llego a la iglesia esa, estaba cerrada llena de camiones y me paro y pregunto, oye, menos mal que se fueron, debían 1 año de alquiler, no pagaban, un mal testimonio, echado, robando. Y ahí Dios confirma, ¿verdad? Entonces nosotros cuando veamos tales cosas, ¿qué debemos hacer? Apartarnos, buscar ese evangelio que es verdadero. Y has sufrido, dice, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Entonces no es que debemos de preocuparnos, aunque tengamos victoria en Cristo Jesús, de no olvidarnos del primer amor, de las primeras obras que nosotros teníamos. A veces cuando tenemos en nuestro crecimiento, que es para adquirir madurez, para visualizar bien el Evangelio, han creado señales y dolores en nuestra vida, que lo que hacemos ya es no creer en la obra de Dios, que ya no me fío del hombre, ya me aparto de la iglesia de Dios y al final quiere llevar un evangelio solitario, que eso no existe. La mentira no puede eclipsar nunca la verdad. Que hay falsos maestros, los hay, pero que hay hombres de Dios que aman a Dios y quieren seguir la obra como Dios la demanda, los hay, ¿verdad? Es como decía ayer, como me han robado la cartera, todos los que había aquí son unos ladrones, ¿verdad? Cuando generalizamos, ¿verdad? Al final estamos haciendo, bueno, no solamente es que lo dice, es que como piensa que todo el mundo lo hace, cuando tú veas otra cartera también la vas a robar, ¿verdad? Porque como todo el mundo lo hace, pues lo hacemos todos, ¿verdad? Pero el que cree en la verdad también tiene que creer en la mentira. Y el que cree que está la mentira también tiene que creer que es la verdad. El diablo no puede eclipsar a Dios, porque entonces te estás perdiendo. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y a las primeras obras, que si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieras arrepentido, pero tienes esto, que aborreces la obra de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. Esto de lo que yo quería reflejar, la obra de los nicolaítas, que era un nicolaíta. Una persona que pervierte las costumbres morales y religiosas, ¿verdad? Gobiernos que son de hombres, no son gobiernos de Dios. Nosotros entendemos que hay un gobierno que constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para edificar de sus santos, y el enemigo constituyó también apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la destrucción ¿de qué? De la obra de Dios. ¿Cómo sé yo si estoy en un gobierno nicolaíta? En un gobierno nicolaíta porque entonces el pastor, el anciano, el diácono, el ujier, el gobierno de aquí dice que me creas a mí, que me escuches a mí, no hablan de Dios, sino hablan de ¿qué? De sí mismos. No te presentan a Cristo, sino se presentan a ellos, ¿verdad? ¿No escuchas tú mucho que se me quitan las gafas de fondo? Se hacen divinos. Quieren robar la divinidad de Dios
y ponerse en un cuerpo que es corruptible, sin llevar la santa doctrina de Dios. Nosotros tenemos que andar y estar atentos para no entrar en ningún tipo de gobierno de eso. Aquí el que manda es Cristo. Aquí el que se presenta es Cristo. Y hablamos de las costumbres de Cristo, de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, que es la que nos va a salvar. Es la que nos lleva a la salvación. Pero si en una iglesia que se llama cristiana no se habla de Cristo, a mí me sorprendió porque yo no voy a mentar nombres, pero yo iba a una iglesia que estaba en Madrid y parecían ovejitas de collar. Yo llegaba y decía, no, porque ha dicho Paco esto. Te movías para allá. No, porque Paco nos enseñó esto. No, porque Paco, es verdad. Y decía, nada más que se hablaba de los nombres de los líderes y no se hablaba de Cristo en ningún momento. Gobierno nicolaíta. ¿Saben dónde empezó un gobierno nicolaíta? Cuando escogieron a Saúl, por ejemplo. Quitaron la gloria de Dios y querían, como las otras naciones, querían tener un rey. Un rey que nosotros somos imperfectos, que nos equivocamos. ¿Por qué nos unimos? Cristo Jesús. ¿Por qué en una iglesia tiene que haber un consejo? En una iglesia. ¿Por qué hay reuniones ministeriales? Pero cuando tú estás en una iglesia no hay reuniones ministeriales. Cuando estás en un sitio donde aquí se dice lo que yo digo, lo que yo mando, estás muy equivocado. Aquí la iglesia es de Jesucristo. Y cuando el pueblo deseó tener, como tenían las otras naciones, tenían reyes, y fue Samuel a decirle a Dios lo que ellos querían, ¿qué le dijo Dios a Samuel? No te han desechado a ti, sino me han desechado a mí. Cuando tú deseas el gobierno de un hombre, ¿tú a quién estás desechando? A Dios. Y Dios te va a enseñar lo que es un gobierno, estar en las manos de un hombre. ¿Verdad? Mira cómo se comportó David. El gobierno nicolaíta, como hemos dicho, que es un gobierno que pervierte las costumbres morales y religiosas, ¿verdad? ¿Qué pervirtió él? Que le tuvo que avisar a ¿acaso el Señor prefiere los becerros que la obediencia? Eso es lo que te va a enseñar un nicolaíta. Un nicolaíta prefiere que tú des 100 euros en el altar, 200, 300, y que tu vida se pierda. Porque prefiere que entregarle al Señor, su doctrina es que mejor son los sacrificios gordos antes que la obediencia a Dios. Y un hijo de Dios te tienen que enseñar a ti que Jesús se sentaba en la arca de la ofrenda y miraba los discernimientos de los corazones. Y que tu ofrenda a lo mejor se aprovecha aquí en la tierra en cosas corruptibles. Pero que tu acción de gracia a las cosas de Dios, el Señor no las acepta. ¿Es verdad o no? Aquí hay personas que ofrendan, pero a Dios no le agrada. Porque no se arrepienten de su pecado, porque no se retractan, porque no quieren cambiar y transformar sus vidas. Y es el evangelio verdadero, el evangelio que choca, el evangelio que produce un cambio en las vidas. Los demás, como se dice en mi tierra, cuando te tocan mucho las espaldas, se parece un paso. Todo el día tirándote flores a la gente, ¿verdad? El hombre, en el Salmo 4 dice, el hombre amó más la vanidad y amó la mentira.
Porque la mentira te acomoda, la mentira no te va a confrontar. La mentira a la verdad tú no la compras con favores. Es que yo soy, es que yo tengo, es que a mí me tiene que mirar la gente. Tú eres uno más aquí ante los ojos de Dios. Y habrá gente más pobre que tú y irán al cielo y tú no entrarás. Y también lo habrá al contrario. Habrá personas que tienen bendecida a Dios y otros que están todos los días maldiciendo y no tienen nada. Porque Dios, como trata, dice: ¿acaso tú podrás salvar a tu hermano, a tu mujer, a tu madre? ¿Podrás salvarlo tú? Preocúpate por tu salvación. Preocupémonos cada uno mismo cómo estamos delante del Señor. Si el Señor acepta mis sacrificios, si el Señor acepta mis acciones de gracia al Señor. Porque dice el Señor que incluso nos da y nos provee para que abundemos en acciones de gracia. Pero hay gente que le da abundancia para que anden en acciones de gracia, y ¿qué es lo que hacen? Hacer sus acciones de gracia a la gente, creyéndose Dios. Yo hago esto, yo ayudo, yo hago, yo esto. Y la casa de Dios la tiene que olvidar. Y antes, cuando llegaban los apóstoles, ya el pueblo había propuesto en su corazón y habían proveído desde un año antes, decía, entregar a los apóstoles ¿qué? Para la obra de ¿qué? De su ministerio. Yo no estoy hablando hoy de dinero aquí, ¿no? No se vaya a confundir. Estoy hablando que las intenciones de los corazones de los que obraban conforme a Dios, y eso Dios lo veía. Como ve a aquella viuda que no tenía nada, ¿verdad? Y fue la pobrecita y dio lo que te tenía. Y aquí la gente se cree: pues yo tengo 4 coches, tengo 3 casas, y tengo esto, y tengo lo otro, ¿verdad? Y iban para que lo vieran, entraba así para que lo vieran, ¿verdad? Y el Señor desecha esos corazones, ¿verdad? Porque esa persona, lo poco, lo mucho que Dios, lo dio con amor. Y lo da con entendimiento. Lo doy para tu obra, Señor. Lo doy para que tu casa no se cierre. Lo doy para que siga el Evangelio, para que se puedan comprar Biblia. Yo agradezco a los que diezman, los que ofrendan, y doy gratitud por ello, porque como dice la Escritura, se les dio para que abundaran en acción de gracia. Yo no sé si lo sabéis, pero yo ahora mismo, pues, cuando estoy yendo a prisiones, yo le dije al pastor: tengo celo, quiero buscar Biblias para comprar, que me sean económicas, para llevar a la gente. Cuando yo vine la próxima semana, ya había comprado el pastor un cargamento de Biblia para que se llevaran a prisiones. Y todas me llevo 4 o 5 Biblias para que se predique el Evangelio, para que conozcan la palabra de Dios. Y solamente es obra del pastor, no. De los que abundamos en la gracia de Dios y entendemos de qué se hace con las cosas. ¿Tú qué gobierno quieres? ¿El de Saúl o el de Dios? Porque al final, ¿recordáis los hermanos de David? Ninguno creía en ellos. Y cuando llegan a la cueva de Adulán, hasta vuelven de vuelta a sus hermanos y sus padres, ¿verdad? Desechados para aquel gobierno que ellos creían. Y tuvieron que, el Señor les tuvo que enseñar que no, el hombre no propone ni dispone, sino que Dios hace y hace como Él quiere. Y te hace ver que, oye, tú no vas a tener la victoria porque crees en aquello que yo no he mandado. Tú vas a tener la victoria en el que yo ponga y en el que yo mande. Por eso a todos los unificó, los tuvo que volver a una cueva, sujetados ¿a qué? A David. ¿Y David de qué levantó de ahí? Los valientes de David, de los desechados de que no quiso el mundo.
de los que rompen los propósitos de Dios en las vidas. Y cuando la han roto, te tiran y te abandonan. Y aquel que tú despreciabas, ahora coge, como se mueven las manos de Dios, dice, tú no estás para estar metido en una cueva. Tú estás para ser un guerrero, ¿verdad? Porque David mató un Goliat, pero ¿cuántos mataban los guerreros de David, verdad? A que mataron muchos gigantes, a que se enfrentaron a muchas guerras y no los querían nadie. Y en su mente habían puesto que no valían para nada. Pero tuvieron que ser profesados. Tuvieron que seguir para que se dieran la vuelta, ¿verdad? Por eso el estudio de hoy es la revelación de la palabra, y sin revelación no podemos entender las cositas de Dios. Porque ellos que vieron, los hermanos de David que vieron a un joven, ¿verdad? Tú no puedes, ¿verdad? Que David no podía ni con la armadura cuando lo vistieron. Y el primer hermano que le vio le dice, que vienes a molestar aquí, que vienes a gozarte de la pelea, como si David se gozara en esas situaciones, ¿verdad? Pero David, siguiendo en su fe y diciéndole a Saúl, oye, yo le quité al oso de sus garras las ovejas de mi padre. Oye, que cuando un león venía, yo le sacaba de sus fauces, le sacaba las ovejas de mi padre. Eso es luchar contra principados, potestades de puestos celestiales, cuando uno está caído. El evangelio de mentira te da igual de aquel, te da igual de aquel, te da igual de aquel. El evangelio de verdad tiene celo, y tiene celo con las vidas, con las almas. Por eso, para no ser engañados, tenemos que tener la revelación. ¿Y cómo tengo revelación de Dios? Pues estar muy pegaditos a nuestro Señor. Comer siempre de Él. Dice en Mateo 15, del 26 al 28, respondió Jesús y le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Dónde estaba Jesús sentado? Con sus discípulos. ¿Con quién está sentado hoy aquí Jesús? Con nosotros, con sus discípulos. ¿Verdad? Y podemos ver un día que viene alguien, ¿cuántas veces hemos visto aquí en la casa que llegue alguien con una necesidad? ¿Verdad que lo hemos visto? Tengo una familia enfermo, no encuentro trabajo, ¿verdad? Vienen por su miajón de pan. Y Jesús en ese momento puede decir, oye, no te es lícito comer del pan de los hijos, porque la doctrina y la enseñanza es para que se muevan en mis áreas. Tú nada más que vienes por tu milagro, es como los miles de personas que estaban allí sentados, y le digo a sus discípulos, oye, tenéis que entender que nada más que vienen para saciarse de pan. Por eso no les doy a conocer el reino de los cielos, pero a ustedes sí, os doy a conocer el reino de los cielos para que se mováis en mis áreas. Pero si tú aquí como creyente todavía estás esperando tu miajón de pan o tu milagrito o sustentarte nada más que de pan, estás muy equivocado. Porque entonces el reino de los cielos no va a ser revelado a ti. ¿De qué manera te tienes que mover? Porque la intención de tu corazón es venir por tu milagro, nada más. Sin embargo, cuando te mueves en las áreas de Jesús, todos los milagros son posibles por medio de Cristo Jesús. En Mateo 4, 3, 4 dice, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras se conviertan en pan, y él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de ¿quién? De Dios.
Aquí vemos, como hemos dicho cuando hemos hablado de los cimientos de la casa, cómo el enemigo mueve la cimentación de un creyente, un cristiano. Volvemos a recordar lo que hemos empezado al principio de empezar la clase de hoy, que tenemos que mirar a Jesús como discípulo. Dios se revestió de su gloria, se hizo hombre, porque si lo miras con divinidad, pues dices, pues Jesús hizo lo que quiso con él y ya está. Él te dijo, él no estaba enseñando entre líneas, nos estaba enseñando que a todo creyente y a todo discípulo de Dios le va a venir ¿quién? El tentador. Y las primeras palabras que te dice y te confronta si tú verdaderamente eres hijo de Dios. Y esa pregunta del creyente confrontar su vida y preguntarse, ¿soy verdaderamente creyente de Dios? ¿Voy en busca de Dios? ¿Voy a su casa? ¿Como de su palabra? Porque este tipo que está aquí me está preguntando si yo verdaderamente soy hijo de Dios. Y me va a empezar a hablar de las Escrituras. Escrito está. Tienes hambre, convierte estas piedras ¿en qué? En pan. Pero el creyente viene afirmado, el creyente que se dice, yo sí soy hijo verdadero de Dios. Yo tengo comunión con Dios. ¿De dónde venía Jesús? De ayunar. De tener intimidad con el Señor. Por eso cuando fue a su muerte también dijo, orad para que no entréis en tentación. Pero lo estaba haciendo como discípulo para enseñarnos cómo podemos movernos en esas áreas y que el enemigo no nos turbe y nos engañe, porque viene a confrontarnos y hacernos una primera pregunta. Tú, antes de empezar tú y yo a debatir, pregúntate de verdad si tú verdaderamente eres hijo de Dios, ¿verdad? Porque cuando no son hijos de Dios, ¿qué hace el enemigo? Te quita hasta la ropa, ¿verdad? Si yo a Pedro y a Juan los conozco, pero tú quién eres, ¿verdad? ¿Por qué os digo esto de Jesús? Porque tenemos que alinearnos en lo que Dios quiso decirnos con su servicio y su entrega aquí en la tierra. Dice en Filipenses 2, del 5 al 9, halle pues en vosotros de sentir que hubo también Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosas que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante que a hombre, y estando en la condición de ¿qué? De hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente, obediéndose hasta la muerte, y muerte en cruz, por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, que es Jesucristo. Pero él no lo tuvo como aferrarse. Él entendió cómo enseño yo a una persona a alicatar una pared si yo no lo hago yo mismo y la hago. Y él se revestió de su gloria, bajó aquí a la tierra y se movió como un discípulo, sujeto ¿qué? Al Padre. Por eso cuando vino el endemoniado, si tú lo miras como una divinidad, toda la Biblia la vas a entender malamente. El padre del hijo endemoniado, sus discípulos no podían sacar el demonio, ¿verdad? Y tus discípulos no han podido, y los discípulos allí callados. Y Jesús le dijo, y el hombre encima le preguntó, ¿pero tú puedes hacerlo? Y él dijo, él no dijo, yo soy Dios, yo puedo hacerlo. Él dijo, no, al que cree todo es posible. Y no le estaba hablando a él, se estaba hablando a sí mismo, al que cree, todo es posible. ¿Tú crees? Yo creo, ayuda a mi incredulidad, ayúdame a moverme en esas áreas, enséñame tú.
discípulo de Dios. ¿O no se le llamó Nazaret? Un hombre apartado para Dios. Entonces, si yo quiero manifestaciones de Dios, tengo que entender que tengo que moverme como se movía Dios, en una total relación y una relación con Dios. En Lucas 13 vemos aquí que una mujer estaba encorvada que 18 años y estaba 18 años ¿dónde? En una sinagoga. Y Jesús la sana en el día de ¿qué? De reposo, en el día que está la gente reunida. En el día que Dios también desvela allí a los nicolaítas, que buscaban un gobierno de hombres y no estaban entendiendo el mensaje de Dios. Oye, ¿qué importa que sea el día de reposo? ¿Acaso no Dios dueño del día de reposo? Ustedes en el día de reposo no desamarráis a vuestro caballo o vuestra oveja si se enredara. Vais a decir, ya que estáis haciendo una labor. ¿Qué haré yo más con esta mujer que lleva 18 años amarrada por Satanás? ¿Verdad? Hay muchos religiosos que han dicho esta tarde, ¿por qué se ha ido el pastor? Si estamos en día de reunión, ¿verdad? ¿Verdad que no habéis visto? No, pero yo no, gracias a Dios en esta casa hay madurez. Pero ¿no habéis visto eso en otra iglesia? ¿Es verdad? Y el pastor no está. Y a nosotros nos dice, ¿verdad? No era necesario que yo desatara hoy a esta mujer que lleva 18 años, que es hija de Abraham. Es una que tiene heredad, que tiene una herencia, que tiene una promesa, que tiene que ser desatada en este día y en esta hora. ¿Saben? Por último, para terminar, la revelación de la palabra es muy fundamental para el Hijo de Dios, para no errar y no errar en su camino. ¿Recordáis el Hijo pródigo? ¿Qué hizo el Hijo pródigo? Pidió su herencia y la malgastó. Y la malgastó porque no tenía revelación y entendimiento de las escrituras de la palabra. Pero ahí afuera, cuando le robaron y malgastó toda la herencia, ¿qué es la herencia de un creyente? La salvación. Cuando lo hubo malgastado, entendió que en la casa de su padre, aún incluso los sirvientes, tenían abundancia de pan. Pero dice el padre, tu hermano ha pasado de muerta a vida, ¿verdad? Y era perdido y ahora es hallado. Por la revelación de entender una aflicción que no podemos salirnos de la casa del Padre. Y esa escritura no quedó ahí escrita para que nosotros fuéramos unos neófitos de la escritura, sino para que adquiriéramos entendimiento y no coger disciplinas del enemigo cuando a veces nos exponemos en sus manos, desperdiciando todas las virtudes y los dones que Dios nos da aquí. Dios cada día nos da un valor nuevo en su casa. Nos enseña, pone un ladrillo más en la construcción de nuestras vidas para fortalecernos y podernos mover en las áreas que Él se mueve. ¿Tú lo crees? Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Gloria a tu nombre. Vamos a orar, hermanos, vamos a despedir este tiempo donde nos hemos gozado en la palabra, donde hemos entendido lo que es la figura de Cristo Jesús, para que, porque si entendemos, cada vez que cogemos la Biblia, ¿verdad?, la vamos a empezar a leer de otra manera, ¿verdad? Gloria sea a nuestro Señor. Padre, te damos la gloria y la honra en esta bendita tarde, Señor.
Lleva nuestros hogares, Señor, con paz, Padre, y sobre todo, es tu palabra que tú amas, Padre, a aquellos que oyen la palabra y la obedecen, Señor mío. Ayúdanos, Señor, a ver, a tener esa revelación de la palabra, Señor, mirando tu figura. Porque dice la Escritura que todos buscan en la palabra la vida, pero la palabra solo da testimonio de Jesucristo. Ayúdanos a verte en la Escritura como tú quieres que te veamos, Señor, para adquirir esa revelación y ese entendimiento de qué es lo que te hacía a ti moverte en esas áreas, Padre. Poder sanar, poder liberar y hacer todas las cosas que hiciste. Si no fuera porque tuviste comunión y comunión con el Padre y te moviste en las cosas y las cosas de su reino. Yo te digo, papá, y te pido que tú nos ayudes a menguar para movernos en tus cosas, Padre, no movernos tanto en las cosas de aquí, que al final se la va a comer la pollilla y los niños, Padre. Yo te ruego, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que nos dé entendimiento y revelación en este tiempo. Te damos la gloria y la honra en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y el pueblo dijo, amén.